ciudadanos y ciudadanas de todo el país. Les habla el general Perón. Compañeras y compañeros, de acuerdo con nuestra costumbre, corresponde hoy realizar la clausura de la acción partidaria desarrollada por el movimiento peronista. Y de acuerdo con nuestra costumbre, lo realizaremos con las disposiciones referentes a los comicios del 25 de abril. Compañeros, nuestro gobierno es el gobierno del pueblo. Durante muchos años, el voto de la ciudadanía había sido burlado mediante el fraude. El 24 de febrero de 1946, el pueblo argentino reconquistó el ejercicio pleno de sus derechos electorales. Al fraude se agregaba la limitada representación. Los padrones de 1946 solo incluían 3.950.000 ciudadanos con posibilidades de ejercer su derecho electoral. Votaba apenas el 25% de la población de la República. El gobierno peronista ha agregado a esos registros electorales del país 5.350.000 ciudadanos más. Entre ellos figura en primer término la mujer argentina olvidada. La mujer argentina, olvidada hasta entonces en las decisiones electorales, como si ella pudiese estar ausente cuando se juegan los destinos materiales y espirituales del pueblo. Otro tanto diremos para los suboficiales del ejército, el clero regular, la ciudadanía de 3 provincias nuevas, de todos los territorios nacionales y de las poblaciones argentinas de las tierras australes. En las próximas elecciones del 25 de abril votarán 9.300.000 habitantes del país. Cantidad que supera el 50% de nuestra población total. El gobierno del Movimiento Nacional Peronista
quiere asegurarse de esta manera que constituye real y verdaderamente un gobierno del pueblo. Nuestro movimiento no desea el gobierno por el gobierno mismo. Su único fin es realizar el bien del pueblo. Los gobiernos que trabajan para el pueblo no temen jamás a la voluntad del mismo pueblo. Por eso tratamos de lograr la más fiel expresión de esa voluntad. Preferiríamos que el pueblo nos hiciese pagar con su abandono los errores que pudiésemos haber cometido antes de gobernar. No me han dejado terminar. Preferiríamos, digo, que el pueblo nos hiciese pagar con su abandono los errores que pudiésemos haber cometido antes que gobernar sin el respaldo poderoso que es la fuerza popular que nos viene acompañando desde 1946. Cada vez con mayores multitudes y con un afecto cada vez más firme, porque arraigan una conciencia social también más sólida. Como presidente de los argentinos deseo también dar normas para toda la ciudadanía. En otras ocasiones, mis disposiciones preelectorales tenían como destinatario al movimiento peronista y las impartí en mi condición de dirigente del mismo. En esta oportunidad, deseo que estas normas cívicas para el acto policial sirvan para todo el electorado. Ya he advertido que los adversarios del gobierno van adoptando nuestro sistema. Los 9.300.000 ciudadanos, mujeres y hombres que componen el electorado nacional, para esta elección deben saber ante todo que votar es un derecho y que los derechos no se discuten, se defienden. Por lo tanto, ningún ciudadano argentino puede dejar de emitir su voto, cualquiera sea el sacrificio que para ello deba realizar. Los ciudadanos voluntariamente ausentes del comicio probarán que carecen de todo interés por el porvenir de la República y que son indignos de participar en la felicidad y en la grandeza común que ambicionamos con dar
dar por descartada la victoria de la mayoría no exime a nadie del cumplimiento de su derecho y de su obligación electoral. El voto que apoye a la mayoría contribuirá a fortalecer sus decisiones. El que apoye a la minoría, por negativista que ella sea, vale más que una voluntad ausente en el comicio. Desde 1943 he declarado que cuando todos los ciudadanos de una nación se interesan por el bien común, esa nación está salvada y puede mirar tranquila el porvenir. El día del comicio, todos los ciudadanos de la República deben dedicarse en el lugar que tengan asignado a la actividad electoral en forma total y absoluta. Debo señalar el alto ejemplo cívico del movimiento peronista y los dirigentes y numerosos afiliados que aprestan a reunirse en los locales respectivos para permanecer allí con el objeto de facilitar a todos los ciudadanos, no importa cuál sea su situación política, el cumplimiento de su derecho y de su obligación electoral. Desearía que todos los partidos cumpliesen del mismo modo esta obligación fundamental, sin acudir a ninguno de los antiguos procedimientos de comité. Cada ciudadano debe informarse personalmente y desde hoy mismo acerca de los procedimientos que deberá observar para emitir su voto. Con tal objeto, el movimiento peronista ha ofrecido al gobierno toda su organización política en beneficio de todos los electores sin distinciones de ninguna naturaleza. A fin de facilitar la tarea del movimiento peronista y de las organizaciones políticas que acudirán al acto eleccionario del 25 de abril, me permito recordar a la ciudadanía algunas normas particulares que a veces, por demasiado simples, suelen ser olvidadas. Las boletas deben depositarse enteras en el sobre que el ciudadano recibiera en manos del presidente de la mesa donde vota. Las boletas no deben poseer marcas ni perforaciones que les darían carácter de voto marcado y en consecuencia su impugnación podría invalidarse. Además, las boletas no deben llevar inscripciones de ninguna naturaleza y no debe borrarse nada de ellas. La inscripción y la borratina de leyendas y de nombres en las boletas han servido en los tiempos del fraude para identificar un voto que puede ser impugnado como tal y anulado en consecuencia. Las listas las integramente. Sabemos que ningún candidato puede satisfacer a todos, pero una vez resuelta la oficialización de las listas partidarias, el ciudadano debe subordinar sus opiniones personales al hacer su organización política. Que normalmente los candidatos que resultan electos actúan de acuerdo con las directivas de la organización política y no según la lista. El apoyo del pueblo, el gobierno nacional y los gobiernos que dan la labor orgánica necesitan obtener la más amplia, trabajar en armonía con los municipios y la experiencia que el negativismo que se trabaje orgánicamente. Por esta razón, que no es política, sino razón de Estado, decidido a votar por el no hagan por las listas. Que efectúan borrachinas
o sustituyen unos nombres por otros, lo hacen siempre a fin de que en este orden de cosas no haya confusiones de ninguna clase. Deseo dar lectura a las listas completas de los candidatos del movimiento peronista. Vicepresidente de la Nación, contraalmirante Alberto Teijer. Capital Federal, senadores nacionales,